Dios les bendiga a todos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. Vamos a estar estudiando los versículos del 6 en adelante, todo el capítulo. Juan, capítulo 17, del 6 en adelante. Estamos viendo la serie Para que creáis, porque en realidad todo el libro de Juan es con ese propósito, para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Así que la semana pasada estábamos viendo el capítulo 17, de los versículos 1 al 5, y estamos viendo de que Jesús ha comenzado a orar. Es la única oración que el Señor Jesús hace, o no es que haga, sino en toda su vida, sino que la única oración que el Señor Jesús hace que está registrado en la Biblia, ¿ok? Porque no conocemos ninguna otra oración del Señor Jesús, solamente esta. Y creo que eso lo hace más importante, o debería ser más importante para nosotros conocer qué es lo que dice, qué es lo que ora el Señor. Y nosotros estábamos analizando que el Señor Jesús lo que hace es que se preocupa bastante por la gloria del Padre. El hecho de que Dios sea glorificado siempre, en todo momento, en su vida, en la vida de todos los apóstoles, en la vida de todos los discípulos. La gloria de Dios es una de las cosas más importantes que debe ser en nuestra vida, porque lo fue para el Señor Jesús. Y dice, por ejemplo, en el versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y todos esos versículos ya los estudiamos la semana pasada. El día de hoy vamos a estar viendo desde el versículo 6 en adelante. Lo que estamos viendo es que Jesús está orando. La pregunta es esta, ¿ok? ¿Por quién o para quién está orando Jesús? Porque ustedes van a notar que el Señor Jesús no ora por sí mismo. El Señor Jesús no es egoísta. El Señor Jesús siempre va a orar por los demás. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera? Creo que la mayoría de nuestras oraciones es yo, y más de mí, y todo sobre yo. Y a algunos se les conoce como el yo-yo, porque solamente piden por yo y por mí. No es que ustedes pidan por mí, sino por ustedes mismos. El Señor Jesús no es así. El Señor Jesús comienza a orar por la gloria de Dios, por sus apóstoles y por sus discípulos. Ustedes van a notar dos grupos de personas por los que el Señor Jesús ora. El primer grupo es solamente para los 12 y está registrado desde los versículos 6 al 19. Noten ustedes lo que dice de 6 al 19. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todas estas palabras aplican totalmente a los apóstoles, a los 11 y ahora a los 12 y ahora a los 11, ¿ok? Nota lo que sigue diciendo el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces podemos asumir, porque así lo dice la palabra de Dios, o podemos concluir de que los 12, el Padre, o sea Dios, los tomó y se los dio a Jesús para que fuesen los 12 apóstoles. Nota lo que dice el 10 otra vez. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. No es que no estuviera en el mundo en ese momento, sino que estaba a punto de partir de este mundo, ¿ok?
mas estos están en el mundo. Y obviamente, aunque el Señor Jesús va a partir de este mundo, los 11 se van a quedar en este mundo. Y dice, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Nota el versículo 12, creo que hace bastante énfasis de que, por lo menos hasta ahora, de quien está orando el Señor Jesús, es solamente de los 12 apóstoles, de los 11 ahora, ¿ok? Solamente de ellos. Y digo 12 porque menciona todavía a Judas. Porque dice, todos estos yo los he guardado, los he protegido, he velado por ellos, les he dado de comer, no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. Y dice el Señor Jesús, yo he estado con ellos todo este tiempo, me los diste y los he guardado. Y ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Y ahí ya está hablando de Judas. ¿Por qué? Para que la escritura se cumpliese, termina el versículo 12. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, nosotros podemos ver todos estos versículos y decir, wow, el Señor Jesús está orando bastante, no entiendo. Porque ¿cuántos pueden entender todo lo que el Señor Jesús está orando? Yo creo que todos podemos entender en realidad. Sin embargo, a veces nos brincamos las partes más importantes. Ahorita les voy a hablar sobre qué específicamente está orando Jesús. Y hay tres cosas por las que el Señor Jesús está orando. Pero antes quiero que notemos que hay dos grupos, ¿ok? Hay dos grupos por el cual el Señor Jesús está orando. El primero, ya lo dije, solamente por los 12 u 11. El segundo grupo, nota lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí ven los dos grupos? Ahí se dividen dos grupos. Estoy orando por ellos, pero no solamente oro por ellos, sino oro también por los que han de creer por la palabra de ellos. Amén. O sea, cuando en el segundo grupo incluye todos los que escucharían el evangelio desde los apóstoles en adelante hasta que el Señor Jesús venga. Entonces, el segundo grupo nos incluye a nosotros. ¿Te imaginas que el Señor Jesús, estando orando en su último día, en sus últimas horas de vida, y se está preocupando por sus apóstoles, y se está preocupando también por ti, y se está preocupando también por mí, y está pidiendo por nosotros? La pregunta es, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor Jesús? Antes de ver lo que está pidiendo el Señor Jesús, quiero que notemos algo muy, pero muy sobresaliente. Nota el versículo 8. Las palabras que me diste les he dado. ¿Okay? Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora, dice las palabras que me diste. Habla Jesús, hablando al Padre. Padre, las palabras que tú me diste. ¿Qué es las palabras que recibió Jesús del Padre? Nosotros lo conocemos y creo que todos lo hemos escuchado de esa manera. Es la palabra de Dios. Amén. O como dice Jesús, son las palabras de Dios. Entonces, Jesús nunca habló por sí mismo lo que Él quiso. No.
Todo lo que habló, las palabras procedían del Padre, eran de Dios. Y por eso Jesús hablaba con tal autoridad. Por eso Jesús tenía toda la autoridad. Porque no hablaba por sí mismo, sino hablaba lo que recibió de aquel que tiene toda la autoridad. Y cuando recibe Jesús estas palabras, ¿qué es lo que hace? Jesús, teniendo toda la autoridad, traspasa esa autoridad a sus apóstoles. Porque noten lo que dice otra vez. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos, a los 12, a los 11 ahora. Y ellos la recibieron. ¿Sabían ustedes que a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles que escribieron y todos los que escribieron la Biblia, lo escribieron en forma de cartas, como por ejemplo el apóstol Pablo, por ejemplo Lucas, su primera carta y su segunda carta, que es Lucas y Hechos, que Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento? Ellos siempre dijeron esto. Ahorita vamos a ver una cita bíblica al cual nos va a recordar un estudio que vimos hace poco tiempo, pero ellos siempre dijeron, las palabras que hablamos no las hablamos por nuestra cuenta, sino hablamos las palabras que fueron dadas por nosotros, por el Espíritu Santo, por Jesús, por Dios. Las palabras son de Dios, no son sus mandamientos, no son mandamientos humanos, son mandamientos del Señor, son mandamientos de Dios. Amén. Así que, otra vez, hablando de autoridad, Dios tiene toda la autoridad sobre toda su creación. Esa autoridad le da al Hijo, Jesús. Jesús recibe esa autoridad y le da a los apóstoles. Todos los apóstoles ahora tienen esa autoridad. Pero vienen los apóstoles y escriben las palabras de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios o la Biblia ahora tiene toda la autoridad. Amén. ¿Ok? Esto es muy importante porque la semana pasada hablábamos que la vida eterna es que te conozcan a ti. Y no podemos conocer a Dios sino por la palabra de Dios. Amén. De otra manera no se puede. Porque Dios se da a conocer a sí mismo, pero solamente por su palabra. Y su palabra nunca pasará. Ok, muy bien. Esta cita bíblica que les dije que veríamos, Segunda de Pedro capítulo 1, no es el único, hay bastantes. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21. Y ahorita se van a acordar de un estudio que vimos donde preguntábamos esto, que en este estudio. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él escuchar. ¿Quién estaba hablando? Dios estaba hablando, el Padre estaba hablando. Y en ese momento Jesús estaba siendo bautizado, pero en el mismo tiempo también desciende el Espíritu Santo desde el cielo como una paloma y asienta sobre Jesús. Amén. ¿Ok? Recordamos todo ese evento, ¿verdad? Ahora, la pregunta que les había hecho en ese estudio era, ¿quién vio al Espíritu Santo descender? La misma pregunta es esta. ¿Quién escuchó la voz que hablaba? Algunos dicen solamente Jesús. Viene Juan y dice, yo también lo vi. Yo también escuché esa voz. Pero nota lo que dice Pedro en Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 en adelante. Y hablando de todo lo que escribieron en sí, ¿ok? Segunda de Pedro 1, 16 en adelante dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Recuerdan? Nota lo que dice ahora el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Quiénes eran nosotros? Aquí Pedro está hablando de ellos mismos, de los 12. Dice, nosotros escuchamos esa voz cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Amén. Pero también, no solamente los 12, sino todos los que estaban ahí, escucharon esa voz.
Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, en vuestros corazones. Y está hablando sobre la palabra de Dios. Tiene ahora toda la autoridad. Ok, muy bien. Habiendo dicho eso, entonces pasemos sobre lo que Jesús está orando. ¿Qué es lo que Jesús está orando? Vamos a ver tres cosas por las que Jesús ora rápidamente, ¿ok? Número 1, Jesús está orando. Noten el versículo 11 del capítulo 17 de Juan. El versículo 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Es lo primero que Jesús ora. Ahora, ¿por qué Jesús está pidiendo para que guarde a sus apóstoles en su nombre? Por esta razón, ¿ok? Jesús sabe, después de que Él sea crucificado, después de que Él sea muerto, sus apóstoles van a sufrir la persecución romana. Sus apóstoles van realmente a padecer y hasta los van a matar. En otras palabras, el diablo se va a levantar y los va a perseguir hasta quitarles la vida. Y el Señor Jesús está viendo todo eso, y el Señor Jesús se está preocupando por eso, y el Señor Jesús está orando al Padre para que proteja a los 11. Porque tienen una gran misión, el predicar el Evangelio, y el mundo los va a aborrecer. Y por eso Jesús viene y dice: Padre, guárdalos en tu nombre. Yo los guardé, yo los guardaba, yo los protegía. Ahora está en tus manos, ahora te lo dejo en tus manos, porque yo estoy a punto de partir de este mundo. No solamente el Señor Jesús está pidiendo por sus apóstoles, sino también está pidiendo, nota lo que dice el versículo 11 al final: para que sean uno, así como nosotros, el Padre y el Hijo, son uno. Para que tengan esa unidad entre ellos. Y ahorita vamos a hablar sobre la unidad, ¿ok? Solamente vamos a ver la tercera cosa por el cual Jesús ora. Nota el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús entonces está orando por tres cosas para sus apóstoles. Número 1, para que sean guardados por Dios. Número 2, para que tengan unidad. Y número 3, para que sean santificados en su verdad, en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Si la palabra de Dios es la verdad, mira que estamos en un tiempo donde la mayoría de los jóvenes dice que no hay verdad absoluta. Y no sé por qué dicen y aseguran eso, porque si en realidad no hubiera verdad absoluta, ellos están usando eso mismo. Una verdad que dicen, no hay verdad absoluta. Bueno, estás acabando de usar una verdad, entonces lo que estás diciendo tampoco sirve, porque no hay verdad absoluta. Pero la verdad es la verdad, le guste a quien le guste, la reciba quien la recibe, y el que no la quiere recibir, la verdad sigue siendo la verdad. Y eso no va a cambiar. Y dice la Biblia, dice Jesús, su palabra es verdad, nos guste o no. Ok, muy bien. Vamos a pasar al segundo grupo. Y yo sé, todavía no hemos hablado sobre la unidad. La unidad es súper importante, ¿ok? Muy importante, tan importante que yo creo que todos sabemos la importancia de ello. Incluso Gaeta, hace algunos años atrás, me decía: oyes, Artemio, si hubiera la posibilidad de que todas las iglesias de Cristo se unieran y fuesen uno, ¿lo harías? No hace mucho el hermano Vázquez me preguntó exactamente lo mismo. Y me dice, si hubiese la posibilidad de que todas las iglesias de Cristo fuesen una, tuvieran esa unidad por la cual el Señor Jesús oró, ¿estarías dispuesto a tener esta unidad? Mi respuesta siempre ha sido la misma. Por supuesto que sí.
Yo quiero estar unidos con la iglesia. Bueno, yo quiero estar unido con Jesús. Y al estar unido con Jesús, yo automáticamente voy a estar unido con la iglesia. Pero ahorita vamos a hablar sobre la unidad. Vamos a hablar primero sobre el segundo grupo por los cuales el Señor Jesús está orando. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús ora? ¿Ok? Nota el versículo 20. Dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué es lo que se necesita? Si hubiese algo que se necesitara para que la gente crea en Jesús, ¿qué sería? La palabra de Dios, no más, no hay más. Miren que no necesitamos realmente estrategias, podemos ser muy estratégicos. Podemos serlo realmente, pero no tenemos que. No necesitamos realmente, porque lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Y si usamos la palabra de Dios y el mundo escucha la palabra de Dios, pueden creer. No necesitamos milagros para que la gente crea. No necesitamos ser poderosos para que la gente crea. ¿Qué es lo único que necesitamos? La palabra de Dios. Es lo único que necesitamos. Porque a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sí, hermano Vázquez. Ya que está hablando de eso, hermano, yo creo que ya es tiempo de que empecemos a llevar a cabo esa oración maravillosa del Señor Jesús. Que empecemos a trabajar para eso, para unirnos, porque va a decir al último, para que el mundo crea. Es cierto. Y sobre la unidad, ahorita estamos a punto de hablar sobre ello, ¿ok? Solamente quiero citar una cita bíblica, Romanos 10:17 dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, no necesitamos más que la palabra de Dios. No necesitamos poderes, milagros, nada de eso, solamente la palabra de Dios. Pero la palabra tiene poder. La palabra tiene poder y por eso la necesitamos. El Evangelio tiene poder y es la palabra y por eso la necesitamos. Ok, muy bien. Versículo 21. El segundo grupo por los que el Señor Jesús está orando, el Señor Jesús pide tres cosas también. El primero es esta, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es una de las cosas que, es uno de los anhelos del Señor Jesús. Está orando, está rogando, está pidiendo al Padre para que todos sean uno. ¿Ok? La pregunta es esta. ¿Por qué entonces hay tantas divisiones? Quiero comenzar con ¿por qué hay tantas religiones? Porque cada religión se ha dividido. Y dicen creer en Jesús por esta razón, ¿ok? ¿Qué es toda la autoridad? Ahora, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, ok, miren, si quitáramos los catecismos, si quitáramos los credos, si quitáramos todo lo que la gente ha escrito, todos los libros del mundo, y solamente tenemos la palabra de Dios para regirnos, sin mis opiniones, sin tus opiniones, sin las opiniones de nadie más, solamente la palabra de Dios, que es la autoridad, ¿qué pasa? Sería uno. Sería uno. Habría unidad. ¿Cuál es el problema entonces? Que cada quien quiere creer lo que más le conviene. Así es. Y cuando la gente comienza a separarse de la palabra de Dios, no es que yo no quiera ser uno con ellos, sino que ellos no quieren ser uno con Jesús. Porque Jesús ha dejado su palabra para regirse y ellos no se dejan.
Ellos no quieren seguir a Jesús. Ellos no quieren tener esta unidad entre Dios y ellos. Hay algunos que tienen versiones de la Biblia que le han quitado y otros le han añadido. Ahí está el libro del Mormón, por ejemplo. Come on. Hay atalayas donde se rigen por ellos y no por la Biblia. Y hay otros tipos de revistas y libros escritas por humanos. Y por eso hay tanta división y por eso hay tantas religiones. Porque son ciegos, guiando ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Ahora, no hablemos sobre las religiones, hablemos sobre la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia de Cristo se divide? Por la misma razón. Por la misma razón. Porque no quieren o no queremos, o algunos no quieren someterse a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios puede ser tan clara. Pero se llega el momento en que se tuercen. Y decimos que tenemos amor por la tolerancia, pero si fuese amor, realmente hablaríamos conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cuando haz esto, no podemos torcerla, no podemos acomodarla para decir que tenemos amor, por lo tanto voy a tolerar esto, que es el pecado. No, estás dividiendo. Ahí está la división. Tenemos que someternos completamente a la palabra de Dios. Nos guste así o no nos guste. Porque no podemos torcer la palabra de Dios. Es lo que nos une. Si tan solo obedecemos a Dios y su palabra, entonces habrá unidad. De otra manera no. Miren que la iglesia de Cristo se conoce por ser regida solamente por la palabra de Dios. Aunque hay algunos que sí la tuercen. ¿Por qué? Diferentes opiniones. Para acomodarla como quieren vivir. Pero otra vez, no es que no quiera yo o no quieran ustedes estar unidos o estar divididos con ellos, sino que ellos se han dividido por lo que Jesús está mandando. Se han ido más allá. Y por lo tanto, no se puede hacer mucho. Podemos orar. Pero si la gente no quiere someterse a la palabra de Dios, ¿qué más podemos hacer? Jesús oró por eso. Y otra vez, ¿qué es lo que necesitamos para que ellos sean uno? La palabra de Dios. No podemos más. Sí, hermano Vázquez. El Señor Jesucristo, estamos seguros de que Él no pidió por algo imposible. Oh, claro que no. Él lo pidió porque es posible. Por supuesto que sí. Entonces, como ya está diciendo usted, somos nosotros los que no estamos de acuerdo a buscar esa unidad. Claro que sí. Entonces tenemos que empezar a buscarla. Tenemos que buscar la manera de cómo unirnos. Estuvimos aquí en Illinois. Me refiero. Es bueno estar en todo el mundo. Precisamente cuando los restauradores vieron lo mismo que está diciendo usted, cuando dijeron, vamos a dejar todos los manuales, todas las cosas que nos están dividiendo, vamos solamente a tomar la palabra de Dios como la única autoridad. Yeah. No fue posible entonces, pero el hombre siempre se trata de apartar por cualquier cosa. Y puede ser posible por la palabra de Dios en este tiempo, pero necesitamos la palabra de Dios. Note el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por la unidad no solamente
nosotros somos uno en Jesús, sino que el mundo puede conocer que realmente estamos unidos en Jesús y ellos quieren ser parte de eso, parte de la familia de Dios. Pero no necesitamos más que la palabra de Dios. A veces confundimos el amor, pero aún así, no estamos... Sí, es menester amarnos unos a otros, amar a vuestros enemigos, amar a Dios, pero la palabra de Dios es lo que nos rige, no el amor, es la palabra de Dios. Versículo 24, la segunda petición del Señor Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es el anhelo de Jesús, que todos estén con Jesús, todos. Y lo último que pide el Señor Jesús, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pide el Señor también para que haya amor. Obviamente, Jesús ora para que el amor que recibió del Padre también puedan recibir los que han de creer por la palabra de los apóstoles en ellos. La doctrina es sumamente importante para la unidad. El amor también es importante para la unidad. Pero lo que nos une es la palabra de Dios. ¿Ok? Si el amor del Padre está en nosotros, nosotros también amaremos al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Y Cristo realmente nos ha amado a todos nosotros de tal manera que murió en la cruz del Calvario por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día para darnos vida eterna y seamos uno en Él. Si alguien de ustedes quiere ser uno en Jesús, quiere tener esta unidad como iglesia el día de hoy, hoy es el día de salvación.